Bienvenido a la lección número 3, citas indirectas y secundarias. Cita indirecta. Una cita indirecta es cuando parafraseamos o resumimos la información que estamos citando de X autor. Una cita indirecta se refiere a la interpretación de una idea de un autor en particular, o sea que consiste en expresar la idea de ese autor en otras palabras. Vas a leer esa información, la vas a meditar y la vas a decir en tus propios términos. Pero sigue siendo una cita. ¿Okay? Por eso es que en el segundo punto digo, aun cuando parafrasees, es necesario darle crédito al autor. La idea es de esa persona, lo que tú estás haciendo es diciéndolo en tus propios términos. Este tipo de cita directa es la mejor en el sentido de que aprendes, porque lo tienes que expresar en tus propios términos. Al citar de forma indirecta, debes mencionar el apellido del autor y el año de publicación. No es requisito mencionar el número de la página, pero sí es recomendable. No es obligatorio, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir, no es obligatorio, pero si la quieres mencionar o si algún profesor exige que la menciones, pues lo debes hacer. Hay dos opciones para acomodar los elementos en la cita indirecta. Número 1, la cita en paréntesis. Si tiene autor, usas este ejemplo, donde tanto el autor y la fecha van en paréntesis. Si no hay autor, entonces usas este ejemplo, donde tanto el título y la fecha van en paréntesis. La opción número 2 es la cita en el texto, o sea, la cita en la narrativa. Si tiene autor, usas este ejemplo, vas a mencionar el autor en el texto y luego la fecha en paréntesis. Si no hay autor, usas este ejemplo, donde escribes el título en el texto y luego la fecha en paréntesis. La cita indirecta es más libre que la cita directa. Como vieron anteriormente, les expuse diferentes modelos para hacer la cita directa de acuerdo con el estilo de la APA. En el caso de la cita indirecta es más libre. Aquí lo importante es mencionar el autor y el año y básicamente hay tres formas de hacerlo. La primera forma, la tengo por aquí, es que cuando menciones a ese autor, ya sea al principio de la oración, en el medio o al final, pues inmediatamente después vas a mencionar el año de publicación entre paréntesis. Si el autor forma parte de la oración, luego de mencionarlo, incluye el año de publicación entre paréntesis. La segunda opción es que el apellido del autor y el año de publicación formen parte de la oración sin usar paréntesis. Y esto podría ser al principio de la oración, como en este ejemplo, puede ser en el medio o puede ser al final, como en este ejemplo que está acá. Pero fíjate que en ningún momento el año está entre paréntesis. Y la tercera opción es la forma más común, que es cuando el apellido del autor y el año de publicación no forman parte de la oración. En ese caso, al final de la cita, mencionas ambos entre paréntesis separados por una coma. Miren el ejemplo. Importante, si toda la oración es de ese autor, pues esa cita va al final de la última oración y fíjense que el punto va afuera. Pero si tienes varias oraciones en un párrafo, las primeras dos oraciones son de X autor, las últimas tres son de otro, pues entonces en la última oración, donde mencionas lo que es referente a ese autor, pues ahí le colocas la cita. Otro detalle es que si tienes varios párrafos del mismo autor, cada uno de esos párrafos tiene que tener por lo menos es una cita. No importa que se repitan, porque los párrafos son considerados unidades independientes en el escrito. Por lo tanto, cada párrafo debe tener por lo menos una cita.
Digo por lo menos porque podría ser que alguna parte de X párrafo sea de otro autor. Cita de una fuente secundaria. Una fuente secundaria es una fuente que cita a otra fuente. Este tipo de cita no es la mejor. Lo recomendable sería buscar la fuente original y citar la fuente original. Pero en ocasiones esa obra se agotó o no está disponible y pues hay que hacerle entonces esa cita secundaria. ¿Por qué no es recomendable hacer una cita de fuente secundaria? Porque ese autor que cita a otro autor, pues pudo haberse equivocado, pudo haber tergiversado lo que dijo este autor, así que lo ideal sería ir a la fuente original. Pero en caso de no poder ir a la fuente original, pues vas a hacer una cita de fuente secundaria, vas a mencionar la obra original y la secundaria y ambos años de publicación. Y aquí es que radica el cambio en la última edición, porque APA ahora exige que menciones el año de la fuente original. Si está disponible, APA exige que se incluya ese año. Así que tengo dos ejemplos. En el ejemplo número 1 tengo el autor y entonces entre paréntesis el año como se citó en Atkins y Holler 2018. Este sería el ejemplo cuando quieres mencionar al autor en el texto. El ejemplo número 2 es cuando no se menciona al autor en el texto, y entonces los 4 elementos van entre paréntesis. El autor, el año 2018 y como se citó en Centeno 2020. Pasa a la lección número 4 sobre otras normas para la redacción de citas, la cual está disponible en este canal.